Hola, buenas noches. Ya desde Barcelona, programa de domingo, que como saben es el que intentamos explicar todo lo que va a suceder o parece que va a suceder durante la semana. Y hay que comentar que estas últimas horas parece que son un poco más tranquilas, aunque cosas obviamente han pasado. Ha pasado que el fiscal del Supremo ha decidido o cree que no es terrorismo lo de Puigdemont, según parece. Pensaba que sí lo era, pero se ha reunido con el fiscal general García Ortiz y le ha hecho cambiar de opinión, algo que ya saben que es muy habitual en este país. Repasaremos un poco también la figura del juez García Castellón, porque ya saben que en este país uno es malo o uno es bueno hasta que dice algo que incomoda a algunos de los personajes célebres, porque el señor García Castellón, para quien no lo sepa, pues era considerado un juez de izquierdas. Recordemos, había imputado, entre otros, a Esperanza Aguirre, Cristina Fuentes, Jorge Fernández Díaz, al presidente del BBV, Francisco González, había citado a Cospedal, había iniciado el proceso de Pinochet, pero un día, oh, citó a Pablo Iglesias, monedero, descansa por la financiación ilegal de Podemos, y ya pasó a ser un puto facha. Y desde ese momento, ya saben, amigo de Rajoy, amigo de Aznar, amigo de todos. Curiosamente, por cierto, también metió en la cárcel a Mario Conde. Para que vean que parece que era un juez hasta que tocó la ficha de Podemos, de esa izquierda, de ese gobierno. Era un juez de los suyos. Pero, ya ven, la gente nos acabamos convirtiendo todos en fachas en el momento que criticamos a este poder que tenemos. Luego nos iremos a comentar las elecciones de Galicia, que están cada vez más en ese nivel que algunos dirían de España. Sobre todo nosotros pensamos que sería importante que las campañas, hablamos obviamente, pensamos en el PP, se equivocarían si dedicaran la campaña a centrar en España. Aunque las elecciones están muy centradas en el resultado para trasladarlo al conjunto de España, creemos que los candidatos deben centrarse en los problemas de Galicia, porque que les expliquen lo de la amnistía, etcétera, etcétera, los gallegos, que son gente habitualmente muy prudente y muy práctica, pues les importa bastante un huevo, vamos a ser sinceros. Y sí que será clave, obviamente, para fuerzas como Sumar y Vox, Podemos ya ni contamos, porque en caso de sacar cero, que ahora mismo parece lo que tienen, pues será un fracaso más a sumar. Luego iremos a hablar también de ese letrado purgado, digamos, del Congreso, uno de los letrados más prestigiosos que el señor Fontecha, que ha comentado en una entrevista de hace un par de días una cosa muy interesante, que algunos parecen olvidar. En el momento que se apruebe hipotéticamente la ley de amnistía, da igual que la cambiemos, que lo que sea, porque como saben, los condenados siempre pueden elegir la mejor opción para ellos, como fue la ley sí es sí, con lo cual sería una nueva chapuza que parece que daría ventajas, digamos, al señor Puigdemont. Hablaremos también de Rusia y todo lo que se está hablando de estos temas, y de un concepto importante, y es que si tan claro es que el independentismo no es terrorismo, ¿por qué no ha votado Junts a favor de la ley? Ya está, ¿no? ¿O es que lo que quiere el gobierno y Junts es tener atados de alguna manera a los jueces en este tema? Porque esa guerra, y es lo que vamos a explicar de primeras, entre el gobierno y los jueces, parece que empieza a maniobrar ciertos aliados extraños, como por ejemplo los fiscales, como hemos comentado con esa decisión del fiscal Álvaro Redondo, de alinearse con el gobierno a pesar de opinar otra cosa. Hombre, algunos, con todo el respeto al señor fiscal, les llamamos miserables y cobardes. Porque si tú tienes una opinión jurídica y te paga el Estado, no te paga el gobierno, no lo olvidemos, señor Álvaro Redondo, pues mantienes tu opinión. Y si te han de cesar, como por cierto ocurrió con aquel señor de Ciudadanos, Edmundo Val, que se negó a aceptar la imposición del gobierno, pues coges y te vas. Pero hay gente,
decimos con todo el respeto, que parece que está muy cómoda viviendo del Estado sin cumplir sus obligaciones con el Estado. Y acabaremos hablando de un tema que hemos comentado en un artículo que hemos hecho hoy, que es un tema un poco conceptual, pero que dejaremos para el final, que es esa figura que cada vez vemos más que existe en la sociedad, sobre todo en la española, en la política, de querer buscar un salvador. Una persona individual que venga y pues quite a Sánchez, vamos a decirlo así. Claro, Casado fracasó, Feijóo parece que le está costando mucho, vamos a ser finos y delicados, algunos hablan de Ayuso, etcétera, etcétera, pero fíjense que se personaliza mucho en un momento donde realmente estamos en eso que nosotros, es tema de Bauman, obviamente denomina la sociedad líquida, aquella de los 1000 trabajos, las 1000 amantes, etcétera, 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 donde todo es como el aceite, que resbala todo. Y da la sensación de que en política se quiere aplicar también ese concepto de intentar que una persona busque solucionar los problemas de todos. Y algunos creemos que la gran diferencia de la política del siglo XXI debe ser trabajar en equipo, porque está claro que uno puede ser muy listo, imaginemos que Feijóo podría serlo, imaginemos que hasta Sánchez podría serlo, pero si no se rodea de un equipo de profesionales, pues no va a ningún lado. Nosotros podemos ser muy listos, algunos lo pensará, algunos no, pero si no tuviéramos gente detrás, obviamente no podríamos hacer este programa. No tenemos la capacidad de generar tantas cosas en tan espacio limitado de tiempo. Si les parece, empezamos ya hablando de esa noticia que ha salido hace no mucho, pero poniéndola en el contexto. La noticia, como saben, ha sido que el fiscal del caso del tsunami ha decidido, tras hablar con el fiscal general García Ortiz, pues cambiar su punto de vista y considera que aquello que había dicho de que las conductas, citamos literalmente, con la evidente intención de atentar contra la paz pública, alias terrorismo, que había considerado el tema del tsunami, el tema de Puigdemont, pues ahora ya no son terrorismo, son revueltas callejeras. En fin, ya explicamos el otro día lo que era terrorismo. Parece mentira que uno ve espacios, escucha a algunos de los pseudointelectuales de la izquierda definir lo que es terrorismo. Bueno, en fin, no sabemos si decían lo mismo cuando se mataban a niños o cuando moría gente, etcétera, etcétera. Pero realmente es bastante vergonzosa la situación actual que se juegue con un tema como el terrorismo en un momento como el de ahora por simple y llanamente 7 votos. Nadie debe olvidarlo. Y esta guerra, y aquí es donde creemos que es interesante, que existe entre el gobierno y el Poder Judicial, parece que va a tener nuevos capítulos esta semana. El Poder Judicial está muy enfadado con la presidenta del Congreso por no haber llamado la atención a todos los insultos que hubo. El Congreso, ¿ustedes se imaginan que el Consejo General del Poder Judicial empezara a decir en sus próximas reuniones, pues no sé, que el ministro, no sé, se nos ocurre este troglodita, el de Valladolid, pues que es un troglodita, que es un prevaricador, que es un animal, que el presidente es no sé qué? Es que no parece lógico. Pues las instancias políticas y la tercera autoridad del Estado, que es la señora Armengol, debería empezar a tener algo de preocupación por estos temas. Todos sabemos que la señora Armengol, que se dedicó durante la pandemia, recuerden, a cerrar bares cuando era ilegal estar fuera de casa, pues quizá debería dejar un poco esas prácticas tan nocturnas, dejar esa felicidad que irradia por haber conseguido algo que con su nivel intelectual era imposible de conseguir, y actuar con la responsabilidad que le conlleva. Debería tomar nota, además, la señora Armengol de una cosa, creemos, básica, y es aquella presidenta del Parlamento catalán que, recordemos, acabó llorando a la entrada de la cárcel diciendo que no iba a ver jamás a sus nietos. Pues que no hubiera hecho el capullo, perdón, que es lo que está haciendo la señora Armengol. Y aquí hay un problema importante también. ¿Por qué un fiscal, el señor Álvaro Redondo, cambia su opinión tras reunirse con el fiscal general del Estado? Obviamente son cuerpos con una disciplina, pero también son cuerpos que deben ser conscientes, y lo hemos explicado más de una ocasión en este programa, que un fiscal es fiscal del Estado. No es fiscal del partido ni del gobierno, y cobra su sueldo por hacer la labor de defensa del Estado. Aquello que hemos explicado muchas veces de gente de Estado, que a algunos parece que les va grande. Y este señor Álvaro Redondo
directamente, si tenía una opinión, ya hemos dicho que decía que eran conductas con la evidente intención de atentar contra la paz pública, eso es de él, literalmente, no puede cambiar la opinión por reunirse con el fiscal general y someterse y humillarse simple y llanamente porque le digan que si no le cambian de destino. Eso, en pocas palabras, Álvaro Redondo, es ser un miserable y un cobarde. Y no saber cuál es su función en el Estado. Usted no depende del gobierno, usted depende del Estado. Y muchos creemos que la gente de Estado empieza teniendo un poco de criterio y sobre todo teniendo dignidad. Y está claro que usted la dignidad la ha abandonado, que el fiscal general del Estado sea nombrado por un gobierno puede entenderse, pero que un fiscal, entre comillas, del suelo, no puede pasar por esos temas, porque primero que no da ejemplo de nada y segundo convierte la Fiscalía en un ente prostituido que depende de la utilidad del gobierno de turno. Y en esa guerra entre el Poder Judicial y el gobierno, pues los fiscales o algunos parece que se ponen del lado del gobierno, no por querer en el gobierno, sino por miedo a qué va a hacer el gobierno con ellos. Recuerden aquella historia de Edmundo Val, cuando salió también, en este caso la Abogacía del Estado, por no querer cumplir instrucciones políticas, cuando él era una persona, y en eso hay que agradecérselo, que se debía obviamente al Estado. Luego fue un poco variopinto el personaje allí en el Congreso, pero esa es la realidad, que algunos pensamos que todos estos altos cargos del Estado deben tener bien clara. Y en esta guerra entre el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno, pues parece que va a haber nuevos capítulos durante esta semana. Consideran, como es lógico, inadmisible los ataques a García Castellón y consideran, como hemos dicho, inadmisible que la presidenta del Congreso permita esos ataques en la sede del Congreso, en el hemiciclo. Y hay que decir una cosa que mucha gente obvia. Uno ve algunos medios. Hemos tenido en las últimas horas la oportunidad de ver y escuchar a algunos medios, tipo la cadena SER, El País, y alguna cadena de estas que dicen ser periodistas, La Sexta, Cuatro, bueno, toda esta basurilla que hay por ahí. Y claro, y escuchas algún que otro personaje que sale ahí a hablar, no sabemos exactamente si reciben directamente instrucciones o son literalmente gente muy limitada intelectualmente, pero hablan del juez García Castellón como como si fuera el amigo íntimo del PP, de Rajoy, pepero, aparte de lo de prevaricador y todo eso. Y hombre, y nosotros siempre hemos dicho que cuando hay información y se quiere trabajar la mentira, que es lo que hace la gente del gobierno, lo que hay que hacer es irse a la raíz. Ponerse a discutir, lo hemos visto hoy, no, es que García Castellón no es del PP, pues tú dices una cosa, el otro dice otra y te puedes quedar tan pancho. Quiero decir, que uno se puede creer a uno o a otro. Por cierto, es como el espectáculo que tuvimos en ese recorrido que hemos hecho estas últimas horas por las televisiones basura, que vimos al diputado Sayas. ¿Recuerdan aquel de Unión del Pueblo Navarro que se fue al PP a cambio de que le prometieron tener trabajo? Que daba cierta pena. En el programa creo que era de La Sexta, porque balbuceaba cuando le hablaban sobre Cataluña y no sabemos cuál es el criterio del PP para enviar a diputados a la tele. Pero, como ha recordado más de uno, si van a hablar de Cataluña, pues envíen a Alejandro Fernández, que aparte es bastante más inteligente y más hábil que el señor Sayas, y no nos envíen a un Pamplinas, a un Pelele, que parece que su único cometido es intentar sobrevivir. Y eso nos llevará, al final del programa, a recordar una cosa importante. Si alguien quiere en el PP trabajar por modificar las cosas, lo primero que debe hacer es eliminar a todos estos personajes, hablamos de Sayas, Bendodo, etcétera, etcétera, porque lo único que hacen es confundir al votante y transmitir al votante que en el PP, como el propio Sayas, está por tener la boca muy abierta y no precisamente para explicar cosas interesantes. Son personajes nocivos para la política, son personajes, insistimos, que fuera de la política no son nadie. Y hay un problema conceptual, que los políticos no se dan cuenta que los ciudadanos somos conscientes de cuánto inútil hay en política porque se huelen a la distancia. Y como decíamos,
Cuando se ataca directamente al juez, pues ponerse a discutir, o como cuando se habla de Cataluña, ponerse a discutir, como hacía Sayas, en plan ridículo, pues lo único que hace es dar la razón al contrario, que te entra a los detalles, y en los detalles muchas veces te pierdes. Y aquí hay que atajar desde el principio. Y desde el principio, pues hay que decir cuál es el currículum. Aquí le hemos dicho en muchas ocasiones que al final lo importante no es quién está en los lugares, sino cómo ha llegado a los lugares. Y hay que recordar del juez García Castellón que, entre otras cosas, ha imputado, por ejemplo, a Esperanza Aguirre, a Cristina Cifuentes, a Jorge Fernández Díaz, al presidente del BBVA, Francisco González, a Mario Conde, ha citado a Cospedal, ha iniciado el proceso aquel extraño contra Pinochet. ¿Recuerdan? Pues todo eso le llevó en su momento, fue por cierto el que levantó también el cadáver de Miguel Ángel Blanco, todo eso, por cierto, le llevó a ser considerado en aquellos tiempos un juez cercano a la izquierda, para que vean los enfermos que están en este país. Y resultó, pues que, como parece, y algunos lo decimos sin ningún tapujo, que es un juez que ve un indicio, pues se dedica a lo que tiene que hacer, a instruir, a ver qué pasa, pues vio la financiación ilegal de Podemos y desde ese momento pasó, donde citó a Iglesias, Monedero y Vescanza, pasó a ser un juez facha. Porque ya saben, en este país, si tú dices, por ejemplo, me invento, vamos a decir algo de esos rumores, pues aquellas historias de Pablo Iglesias que se metía en los baños con estudiantes de su clase, pues tú eres un facha y un fascista. Pero vamos a ver, no se pueden decir esas cosas. O por ejemplo, cuando hoy ha sucedido, no sé si lo saben, que la señorita ya, Yolanda Díaz, pues se divorcia o se ha divorciado de su marido, y nos dicen que, coño, de eso no se puede hablar, que es la vida íntima. Pero claro, de las señoras que se tiraba el rey, se ve que eso es una cuestión de Estado. Hombre, no jodamos. O sea, del rey sí, de los viajes de Sánchez a Zaragoza no podemos hablar. Hombre, por favor, seamos claros. La hipocresía de este gobierno, de esta izquierda intelectual, se dicen intelectuales, pero en serio, lo decimos con todo el respeto. Vamos a hacer una anécdota muy desagradable que les vamos a ahorrar porque pensarán que nos ha afectado un poco el viaje. Pero al final, esto es según el color que se miren las cosas. Y ha de haber un criterio. Y en democracia el criterio obviamente es la ley. Y está claro que un juez no puede ser de izquierdas porque haga lo que me gusta. Y cuando hace algo que ya no me gusta, ya es un facha y un fascista. Y el problema que existe es que si cuando alguien discute, y hablamos de estos pseudo basura intelectuales que salen en las teles, y dice que García Castellón es un juez del PP, pues hay que recordarle que qué raro que un juez del PP impute a Esperanza Aguirre, a Cristina Cifuentes, a Jorge Fernández Díaz. ¿O es que un juez de los que ellos consideran del PSOE, o el fiscal general este que hemos citado, el García Ortiz, o el presidente del Constitucional, qué pasa? ¿Que estos no son gente de Estado y solo hacen lo que les dice el partido? Porque la sensación que hay es que la gente de izquierdas, vamos a llamarle así, solo acepta a los que hacen cosas de izquierdas. No aceptan a los que hacen las cosas con orden y criterio. Porque si el señor García Castellón fuera lo que denominan un juez facha, pues seguramente no hubiera imputado a Esperanza Aguirre, como hemos dicho, a Cifuentes, Fernández Díaz, Conde, el proceso de Pinochet, etcétera, etcétera. A lo mejor alguno dirá que lo hacía para disimular. En fin, porque esta izquierda a veces es un poco rara. Y la realidad es que esto lo que nos lleva es a algo que ya hemos comentado en más de una ocasión. O eres de los suyos, o eres un peligroso facha. No tiene otro color. Y el problema, o la parte redundante del tema, y al menos a nosotros nos parece muy graciosa, es que algunos, que recuerden, cuando en el 2017 éramos peligrosos fachas, que hasta nos querían pegar un tiro en la cabeza, que era muy divertido en aquellos momentos, les aseguro que no era nada divertido, y para nosotros, obviamente, eso también era terrorismo,
Pero en fin, tendremos que escuchar a algún gilipollas de Madrid que en su vida ha estado en Cataluña diciendo que eso eran revueltas callejeras. Pues mire, porque hemos visto algunos estos días, auténtico gilipollas por todos los que salen ahí, incluso alguno que dice ser jurista. A ver si tenía los cojones de bajar usted aquellos días por esta zona donde estaban quemando containers a decir que no se moviera un container. No, estaba en Madrid, seguramente bramando, esperando instrucciones. Y algunos, miren, algunos que lo hemos explicado alguna vez, sí que nos enfrentamos y movimos containers para que no se quemaran. Pero éramos los fachas, o sea, los que defendíamos en aquel momento la integridad de un puñetero container, éramos tildados de fachas. ¿Y saben por qué? Porque no pensábamos como ellos. Y es fácil para uno decir, miren, pues todos estos son izquierda comunista basurera. Y aquí insistimos en algo que saben que en este programa intentamos y en este canal mantener, y es la integridad. Ni todos los de izquierda son basura, ni todos los votantes socialistas son estúpidos. ¿Que hay un buen número que lo es? Correcto. ¿Que hay un buen número que están desinformados? Correcto. ¿Que hay un buen número que no son conscientes de lo que pasa y te dicen barbaridades? El otro día vimos, por ejemplo, ese momento de la señora Sonsoles Onega donde decía que no, las mujeres no votaban con Franco. En fin, gilipolleces varias. Todo eso es algo fundamental en este país. Que este gobierno y todo el sistema educativo de este país es un auténtico desastre. Y el problema está ahí. Con lo cual, cuando se discute con cierta gente, no intenten discutir sobre la esencia. Es algo que en Cataluña habíamos comentado siempre. Porque si empiezas a discutir, recordarán aquellos que están en Cataluña, con argumentos tan pobres como es que no nos dejan votar, ¿qué vas a decir? Que no les dejo votar. Es que ese no es el problema. El problema es bajar al sentido fundamental y bajar al origen de las cosas. Y el origen de las cosas es simple y llanamente que Sánchez vendería a su madre con tal de mantenerse en el poder. Punto. Y a partir de ahí, quien no opine como él, como el juez García Castellón, es un facha, quien no esté a su vera es un fascista, y quien no considere lo suyo fundamental será atacado por la cadena SER, La Sexta, El País, etc. ¿Recuerdan lo de los pellets? ¿Alguien se acuerda de los pellets? Nadie. Otra mentira como las habituales. Y eso nos lleva obviamente a Galicia, donde hay que decir dos cosas fundamentales. Ya están en campaña electoral y nadie duda que esas elecciones van a ser un buen termómetro de la realidad en España, y va a serlo en doble motivo. Por un lado, obviamente, si va a ganar por mayoría absoluta el PP o no. A día de hoy todas las encuestas parecen decir que sí, que no se fíen. Y segunda, ¿a dónde va a llegar a caer el Partido Socialista? Que está claro que va a quedar tercero por detrás del bloque. La otra clave fundamental es los partidos que en Galicia diríamos de extrarradio, que serían obviamente Sumar y Vox, que según las últimas encuestas no van a salir, a pesar de que es muy curioso la campaña de publicidad que se le está haciendo a Sumar repetidamente, y hay la sensación de que ninguno de los dos va a salir, que va a quedar un PP, Bloque y Partido Socialista. Y nos estamos dando cuenta en las últimas horas que el desembarco de cada vez más líderes nacionales es cada vez más constante. Es la apuesta, digamos, de que parece un escenario de pruebas, digamos, de unas hipotéticas nuevas elecciones. Y hay algo que deberían empezar a entender, y hablamos aquí del PP, porque hoy hemos escuchado al señor Feijóo hablando de amnistía, etcétera, etcétera, de los jueces y tal. A ver, conceptualmente, a la gente de Galicia en unas elecciones autonómicas ¿le interesan los problemas de Galicia o les interesan los problemas entre Feijóo y Sánchez? Creemos algunos que lo que la gente quiere oír son los problemas cercanos, porque para eso son elecciones autonómicas. Y creemos que enfocarlas a nivel estatal, pues a algunos nos parece un poco menospreciar a la propia Galicia. Y ahí
es un tema que en ese sentido el bloque está trabajando bastante mejor, porque está centrándose en todos los temas de Galicia. El señor Besteiro del PSOE, sinceramente, nadie sabe muy bien qué está haciendo, porque parece un espadachín de Sánchez y poco más. Por lo cual, hay que centrarse, creemos algunos, en las elecciones gallegas como una entidad independiente, y está bien que desembarquen unos y otros, pero al final la clave no va a ser si Feijóo va a ser presidente o no. El que va a ser de candidato es el señor Rueda. Y debe empezar a tener más fuerza si no quiere confiarse y que las cosas salgan giradas. Sumar y Vox, pues sí que se juegan muchas cosas. Porque obviamente no salir aquí sería un nuevo fracaso. En el caso de Vox implicaría, ya lo hemos comentado el otro día, la posible irrupción de un nuevo grupo liderado por Espinosa Los Monteros cara a las europeas, que podría ser un cambio importante en ese conglomerado, y de cara a Sumar sería, pues nuevamente, más problemas sobre el liderazgo de Yolanda Díaz, porque no en vano, Yolanda Díaz es de Galicia, que nadie lo olvide. Y volvemos de Galicia a Madrid, en este caso, para hablar un poco de estos días que van a correr sobre la ley de amnistía, sobre un tema que ha pasado desapercibido a mucha gente. Es una entrevista al señor Fontecha, uno de los letrados más prestigiosos del Congreso, el segundo más veterano, si no nos equivocamos, que fue purgado de la comisión, de una comisión, para ser restituido, impugnado en el Supremo, etcétera, etcétera, porque hizo un tema en una entrevista de hace unos días muy interesante. Recuerda, que la ley podía ser como la del sí es sí, en el sentido que en el momento que esté aprobada, saben que cualquier condenado o cualquier persona en juicio puede acogerse por ley a aquella que le dé menos pena. Con lo cual, da igual que se apruebe la ley y luego se suspenda, porque el condenado podría acogerse a ella. Repetiríamos el escenario del sí es sí de cara a Puigdemont y también haríamos una pregunta que parece elemental y que cada vez se dice con más fuerza. Si tan claro tiene el gobierno, si tan claro tiene Puigdemont, que parece que no lo tiene claro, que el independentismo no es terrorismo, ¿por qué no votaron a favor? ¿O es que no lo tienen tan claro? Porque al final esa parece la clave fundamental de todo el tema. Y recordarán que aquí no solo hablamos de terrorismo, sino hablamos del tema de la traición con Rusia. Han puesto también en ese lugar de fascista al juez Aguirre de Barcelona, que algunos alucinamos todas las consideraciones que se hacen y otros alucinamos la de gracias. Han dicho hoy que las conversaciones con Rusia eran amistosas. Sí, claro. En fin, es que hay que ser... Y dijimos una cosa es fundamental, que recuerden que el señor Aragonés le intervenía al teléfono, con lo cual algunos pensamos que siguen haciendo bromitas, porque esto al final acabará siendo bastante lamentable. Hay mucho tonto que le sigue creyendo. Pero decíamos el tema de la traición, que es algo que obviamente en Europa se ve y muy mal, porque se considera que Rusia está trabajando para desestabilizar Europa y tienen claro que es obvio y notorio que ese paso inhabilita a Puigdemont y le pone en un lugar que difícilmente podría justificarse cualquier tipo de amnistía, tanto por terrorismo como obviamente por traición. Y en este domingo llegamos a una parte nuevamente conceptual que creemos importante para acabar el programa. A raíz de un artículo que hemos escrito y que tienen ahí por redes, donde en pocas palabras intentamos explicar esa figura que parece cada vez más notoria de que la política española se está buscando un salvador. En su momento fue Casado, que fue un fracaso, luego rompió Feijóo, si fracasa parece que será Ayuso, pero en todos los casos se personaliza mucho que el objetivo es sacar a Sánchez, como si Sánchez fuera un individuo solitario que estuviera allí mandando con látigo. No. Sánchez tiene un equipo, mejor o peor, pero tiene un equipo del cual obviamente muchos son medios de comunicación
Y para trabajar sobre ese objetivo no puedes trabajar de una forma individual, que es a veces uno de los problemas que creemos algunos está empezando a tener el señor Tellado, que puede tener muy buenas ideas, pero si no sabe rodearse de un equipo y se rodea de auténticos, con todo el respeto, incompetentes, pues tiene un problema conceptual bastante grande, porque al final tú para intentar gobernar un país has de trabajar en equipo, de la misma manera, y no lo diremos, cada uno lo entenderá como quiera, que hace por ejemplo el equipo de Ayuso, que todo el mundo es consciente de que trabajan en equipo. Pero aquí parece que cada uno va a su batallita. Hay la sensación, y lo hemos visto con tanto González Pons, como hemos comentado antes con el señor Sayas, por ejemplo, este sábado, como con algún otro, Borjita, etcétera, etcétera, que cada uno va a su batalla individual. Que nadie es capaz de poner un criterio, de poner una, si quieren hasta una guía de trabajo, y Tellado se siente satisfecho de tener su responsabilidad en el Congreso, pero no controla el resto del partido. Y claro, si tú de forma individual pretendes con una sola área gestionar todo, pues seguramente tienes muchos visos de equivocarte, porque tú puedes tener un discurso positivo, pero seamos sinceros, si tu discurso positivo acaba ninguneado o acaba siendo transformado pues por los errores de González Pons del otro día, o los errores de Sayas el sábado, o los errores de Bendodo constantes, pues ¿qué transmites a los votantes? Pues simple y llanamente inconsistencia. No hay un discurso unitario. No se puede esperar el Salvador como si fuera Fijo o fuera Tellado. Y alguno que es consciente de que cuando le ha tocado gestionar problemas, nunca se puede pensar en la individualidad como la única forma de solucionarlos. Muchas veces hay que intentar escapar de las cosas tradicionales e intentar cambiar un poco la dinámica de la situación. Y seguramente el problema que se encuentra Tellado y algún otro en el PP son las promesas. Por ejemplo, y es bien conocida, Sayas, vótanos a favor, recuerden aquella votación, y te prometemos ser diputado y mantener de aquí, si salimos en el gobierno, ser secretario de Estado o ministro. Oiga, pues lo normal, en un lugar normal, si ves que, por ejemplo, el señor Sayas, y no queremos centrarnos en él, bueno, es que no vale la pena, pero bueno, por citar un ejemplo claro, pues es un perfecto incompetente, vamos a decirlo así de claro, pues se le coge un día de banda y se le dice, a ti te prometió en su momento, quien fuera, que ibas a vivir toda la vida de esto. Pues mira, yo soy Miguel Tellado, soy el que manda aquí, y a la próxima que te equivoques, te aseguro que no vuelves al partido. Pero eso, señor Tellado, se llama, perdón, tener los cojones bien puestos. Y sobre todo, tener a alguien que te autorice a hacer eso. Y eso obviamente es fijo. Porque lo que no se puede es funcionar con rémoras. González Pons, Tellado, no sé si recuperarán a Javier Arenas, Borjita, etcétera, etcétera, etcétera. La vieja guardia del PP, que no sabe adaptarse a los tiempos actuales. Y si hay que cambiar y hay que sacrificar, se hace. Porque lo que quiere cualquier ciudadano de este país, con un partido de la oposición, primero, es que en una situación como la actual, donde la coyuntura es francamente mala, donde se están lidiando contra la democracia, es liderazgo. Y quieren ilusión. Y son conscientes de que si en una empresa suya, y vamos a poner ejemplo, hemos puesto muchas veces, se pierde el 50% de las ventas, o no se gana una venta fácil, como las elecciones, no puede ser que el director de ventas se mantenga allí. En una empresa seria es cesado. Y en una empresa seria, esa persona se busca trabajo en otra empresa. Pero en política hay la sensación de que cuando uno se equivoca, lo que hay que hacer es colocarlo. Y si González Pons se equivoca repetidas veces
a la calle. Y si Sayas se equivoca repetidas veces, a la calle. No se les puede dar esa impunidad a los políticos, ya lo hablamos de Bendodo, de que están ahí para permanecer toda la vida. Porque el problema, y ahí es donde estriba, señor Tellado, su responsabilidad, es que a un ciudadano normal no se le recoloca. Un ciudadano normal, si cierra su empresa, si es despedido, tiene que espabilarse. ¿Por qué un político tiene que tener esas ventajas? Porque eso es lo que se transmite, que son un grupo de amigos que no están ahí para solucionar problemas, sino están ahí para ver dónde colocan a sus amigos o a aquellos que tienen en la nevera cual cadáveres. El PP empezará a hacer oposición cuando empiece a alargar a gente incluso de su ejecutiva y que empiece a demostrar que dentro del partido o se funciona o a la puta calle. Y en las elecciones de Galicia va a haber que tener que tomar responsabilidades, vayan las cosas bien o mal. Y señor Tellado, insistimos, si tiene carácter, si tiene autoridad para hacer las cosas, a veces las ejecuciones públicas en política no son malos referentes, porque le dan a uno dignidad, le dan a uno fuerza y sobre todo, y en política no es malo, generan una imagen de autoridad y liderazgo que algunos pensamos que es necesario a día de hoy en un partido popular que parece que divaga más que otra cosa. Esta semana recordarán que reunión del Consejo General del Poder Judicial, seguramente vamos a ver críticas a Armengol, va a recrudecerse esa guerra entre el Poder Judicial y el Gobierno y vamos a ver cómo transitan estos días que parece un poco, curiosamente, transición por el tema de la ley de amnistía. Vamos a ver cómo se desarrolla la semana que, fuera de estas guerras que parecen más batallas puntuales, podría ser un poco más tranquila que las anteriores. Nosotros vamos a estar por aquí, ya tranquilamente desde Barcelona. Le recordamos el tema de las aportaciones y todas esas historias. Nos vamos a emplazar a mañana. Como siempre decimos, simplemente seguimos.